La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 20 del tiempo ordinario, continuamos la meditación del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hay varios aspectos que me encantan de este pasaje. Este pasaje que algunos llaman, respetando obviamente las distancias, la conversión de Jesús. Este pasaje donde Jesús se dirige a Tiro y a Sidón. En la época de Jesús había pocos lugares tan paganos como Tiro y Sidón. Y él se dirige ahí, y una vez que está ahí, dice que él solo ha sido enviado solamente sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Entonces, obviamente Jesús va a Tiro y a Sidón porque sabe que encontrará a esta mujer. Me llama mucho la atención el silencio de Jesús, este Jesús que no le dirige una sola palabra, que no se detiene hasta que los discípulos intervienen. Estamos en una época en la que es muy fácil despotricar contra el Papa, despotricar contra los obispos, contra los sacerdotes, pero de una forma muy especial se han vuelto un blanco predilecto de propios y extraños, el Papa y los obispos. Y es verdad que como son humanos se les notan mucho sus defectos, pero también es verdad esta otra parte. Los apóstoles intervienen y no es que intervengan de la mejor manera, no es que intervengan porque les interese cualquier cosa que aqueje a esta mujer. Intervienen porque los está fastidiando. Sin embargo, esa intervención hace que Jesús se detenga y dé una respuesta acerca de la situación, porque parecía que Jesús simplemente no escuchaba. Entonces Jesús se detiene y da esta respuesta de las ovejas descarriadas de Israel. ¿Y cuánto será entonces importante entender todo el proceso que hace que Jesús se detenga, que Jesús escuche, que Jesús atienda? La oración que utilizarían por muchos siglos y que aún hoy se sigue utilizando, pero en aquel entonces los padres del desierto, en la Filocalia: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Esta mujer cananea está reconociendo que Jesús es el Mesías, descendiente de David, o sea, el rey descendiente de David que se sentará sobre el trono para siempre. Está reconociendo en Jesús el ungido de Dios, aquel que los profetas habían anunciado. Una mujer que no es judía,
está reconociendo aquello que tantos judíos no han podido al día de hoy reconocer en Jesús. Y es interesante, ella dice, ten compasión de mí, pero no pide algo para ella. La que está siendo atormentada por el demonio es su hija. Y cuánto nos hacen falta padres y madres de familia que sigan este modelo de esta mujer cananea, que sientan el sufrimiento y el dolor de sus hijos como propios, que sean capaces de suplicarle a Jesús, aun cuando parezca que éste no escucha, que sean capaces de postrarse ante Jesús antes que permitir que los demonios continúen atormentando a sus hijos. Por favor, hay que abrir los ojos. Nuestros jóvenes están siendo terriblemente atormentados por los demonios. Y no es casualidad que sean precisamente nuestros jóvenes los que traigan el pañuelo verde y crean estar defendiendo la verdad y la justicia cuando están pidiendo la muerte de inocentes. No es casualidad que los grupos del crimen organizado a los primeros que reclutan es a los jóvenes. No es casualidad que toda la promoción de la promiscuidad de los colectivos LGBT a los primeros que atacan es a los jóvenes, a los niños y que quieren hacerlos presa. Padres de familia, por favor, habrá que tomar el modelo de esta mujer y aprender a rogar a Jesús que libere a sus hijos de estos demonios que son demonios reales. Mañana hoy domingo tendremos una charla los asesores de la pastoral juvenil de la provincia de Chihuahua y pedimos que los muchachos hicieran algunas preguntas y siempre sale entre las preguntas la cuestión de si hemos estado en algún exorcismo, si hemos hecho algún exorcismo. Y claro que los muchachos buscan respuestas extraordinarias, buscan que digamos que el poseído caminaba por el techo a cuatro patas pero la verdad es que hemos participado todos los sacerdotes en exorcismos que son mucho más contundentes y mucho más importantes, pero que como son más cotidianos y no son hollywoodenses, a lo mejor incluso nosotros mismos ni siquiera los tomamos en cuenta. Antes de bautizar siempre se hace un exorcismo y es importante entender, consagramos a ese niño como hijo de Dios. Es un exorcismo importantísimo. Los demonios de la tristeza, del desánimo, de la desesperanza, de la angustia, de la vergüenza, que son expulsados de las vidas de aquellos que se acercan al sacramento de la penitencia, de aquellos que se acercan a la dirección espiritual o incluso a la dirección en el acompañamiento en la oración. Queridos hermanos, es necesario que los padres de familia de este tiempo no dejen de orar, porque Satanás ronda como león rugiente, rondando a quien devorar, y busca a sus hijos. Esta mujer entonces le ruega a Jesús. Jesús le ignora, o al menos eso parece. Y esto es interesante porque a veces esa imagen dulzona que tenemos de un Jesús que se ha metido tanto en nuestras ideas que luego nos resulta casi increíble leer un evangelio como este, en el que Jesús, a pesar de escuchar a una mujer que le suplica, no le contesta una sola palabra. Y cuando le contesta, le dice que él no fue enviado para los no judíos.
Y luego, cuando esta mujer se postra y le dice, Señor, ayúdame, la respuesta de Jesús nos deja helados. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rendido ante este tipo de respuestas? ¿Cuántas veces nuestra oración no ha superado nuestra fe, no ha sido suficiente como para aguantar un cañonazo de este tipo? Jesús a esta mujer y a su hija las compara con perritos. Son palabras durísimas, que si bien en la época era normal que los judíos se refirieran así a los cananeos, no dejaba de ser doloroso. Pero esta mujer tiene una fe tan grande que logra ponerla justo donde corresponde. Dirá María Santísima en su cántico que Dios puso los ojos en la humildad de su sierva, que a los humildes los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Esta parte es importantísima y se ve aquí. Esta pobre mujer extranjera que tiene solamente sufrimiento en su corazón se postra ante Jesús. Y todavía que está postrada físicamente, Jesús hace esta comparación que es durísima. Pero ella desde esa postración física logra asumir una postración mucho más profunda, mucho más existencial. Y le dice, está bien, si ese es el lugar que me vas a dar, entonces basta con las migajas que caen de la mesa de los hijos, las migajas, el desperdicio, aquellas cosas que los hijos están despreciando. Con eso basta para que los perritos saciemos nuestra hambre. Y entonces Jesús le responde, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. La fe, el temor de Dios, la humildad, están íntimamente relacionadas en el corazón de esta mujer que ama a su hija profundamente. La fe libera de los demonios propios y de los demonios ajenos. La falta de fe nos esclaviza. Si eres padre o madre de familia, ¿qué le está ocasionando a tu familia tu fe o tu falta de fe? ¿Hacia dónde estás conduciendo a tus hijos? ¿Por tu fe o por tu falta de fe? Hoy Jesús ha querido venir a nuestro Tiro y Sidón. Hoy Jesús se ha salido de la tierra de las ovejas del rebaño de Israel. Hoy Jesús llega hasta tu casa porque quiere liberarte. Porque aunque parece que tantas veces Él no te ha escuchado o te ha escuchado, te aconsejo que no dejes de orar, que no dejes de pedir por tu obispo y por nuestro Papa. Que te resistas siempre que tengas la tentación de hablar mal del Papa o de los obispos, porque son sucesores de los apóstoles. Te invito a que no te resistas a que cuando tu obispo esté cerca, no te resistas a pedirle la bendición. ¿Quién sabe de cuántas cosas Jesús te quiere liberar a través de esa bendición? No por el obispo, no por sus méritos, sino porque es por el llamado, porque es un escogido de Dios. Querido hermano, la fe nunca va a ser fácil. Jesús no es una persona fácil de comprender. Hoy el Evangelio nos enseña que
Nos hace falta conocer más y más a Jesús. Porque tantas veces que tú has creído que no te escuchaba, lo único que estaba haciendo Jesús era llevarte a profundizar tu fe. Era llevarte a postrarte más allá de lo físico. El Evangelio de hoy nos enseña que la voluntad de Dios no se acepta, se adora. Tu voluntad y la voluntad de Dios no están al mismo nivel. La voluntad de Dios es más profunda, es más sabia, es divina, es eterna. Querido hermano, hoy la invitación de esta mujer cananea es a confiar en el corazón bueno de Jesús, más allá de las apariencias, más allá de que te quieran callar, entender que Jesús siempre escucha. Jesús se dobla ante la humildad. Tal vez nuestra oración ha sido muy soberbia. Tal vez nuestra oración está cargada de egocentrismo. Tal vez no ha sido más que un monólogo que repetimos automáticamente. Hoy Jesús nos invita a través de este Evangelio a profundizar mucho más en nuestra relación con Él, en nuestra oración con Él. Tenemos estas palabras preciosas que repiten varios personajes del Evangelio, entre ellos Bartimeo. Estas palabras preciosas que hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Santa Madre Iglesia han repetido para poder acercarse más a Dios. Cuando no sepas cómo orar, simplemente repite al ritmo de tu respiración: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Te deseo un buen domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.